Pues muy buenos días a todos. Esta semana se celebra la Epifanía, que es la llegada de los llamados tres Reyes Magos a visitar a Jesús en Belén, y toda esa historia hermosa, por cierto. Y claro, aquí en Unity no la vemos como un evento histórico. Recordamos que en ese tiempo la historia como la conocemos no existía. La información se transmitía de generación en generación vía oral, y el propósito de esas historias era explicar la presencia de lo divino, los héroes, por ejemplo, los reyes, todos los dioses de la antigüedad, explicarlo de una forma que la gente pudiese sentir que ese evento estaba ocurriendo constantemente. Más adelante es que se empieza a hacer la investigación histórica y a documentar todo de acuerdo a cómo eran las cosas y no cómo la gente las interpretaba. Pero bueno, hablamos de la Epifanía. Y lo primero que hay que hacer es definir esa palabra. Epifanía quiere decir manifestación, revelación o darse a conocer. Muchos de nosotros hablamos de la Epifanía. Yo, por ejemplo, oí esa palabra cada rato y yo nunca me preocupé por buscar su definición. Para mí eran los Reyes Magos y la visita, pero no. La Epifanía es un evento que ocurre y usualmente ocurre internamente, no ocurre externamente. No es que de repente alguien hizo una epifanía, se reveló, etcétera, sino que eso se revela dentro de nosotros. Nosotros nos damos cuenta de algo, ese algo se manifiesta, se revela o se da a conocer en nuestro corazón o en nuestra mente o en nuestro espíritu, ¿no? Y en Unity esta celebración no nos invita a mirar únicamente hacia un evento del pasado, ¿okay? Hacia un evento histórico que ocurrió hace 2000 años más o menos, etcétera, sino a reconocer una experiencia espiritual en el presente, algo que está ocurriendo constantemente, que está viva y está activa en cada uno de nosotros. O sea, es algo que es algo por lo cual tenemos que estar constantemente trabajando para que se dé esa manifestación. O sea, no es algo que sucedió y ya está, y lo recordamos. No es eso. Y la Epifanía en Unity es el momento en que la luz espiritual se hace consciente en la mente humana. Es el instante en que comprendemos que Dios no está separado, distante o escondido, sino que está expresándose como vida, sabiduría y amor dentro de nosotros. Hay muchas historias en la Biblia que hablan de epifanías, pero no se le llama por ese nombre. Por ejemplo, cuando Eva muerde la manzana, ocurre una epifanía. Ella se da cuenta de unas cosas que antes estaban ocultas. Cuando Jacob sueña que está peleando con el ángel, lo mismo. Y así, si usted lee la Biblia, hay muchas historias en las cuales las personas, Moisés probablemente tuvo una epifanía cuando estaba en el monte, y así, y en la vida tuya puede haber muchas epifanías durante el transcurso de tu existencia, ¿no? Cada vez que algo se manifiesta dentro de ti, que tú te das cuenta, que te estremece, probablemente eso se le puede llamar una epifanía, ¿no? Porque ocurre dentro de nosotros. Ok. ¿Y por qué yo dije al principio que esto no era un evento histórico, etcétera? Esto es un mito. Lo que pasa es que la palabra mito hoy en día se ha tergiversado y se ha minimizado su significado. Cuando la gente habla ahora de mitos, habla básicamente mito es un sinónimo de leyenda, un sinónimo de un cuento que no es verdad, que es un cuento. Por eso a veces cuando la gente habla de que el mito cristiano o el mito de los reyes o el mito de esto o aquello o lo otro, se escandalizan, porque para mucha gente esos son eventos históricos.
Cuando nosotros cogemos el mito y lo degradamos a un evento histórico, le estamos quitando poder, le estamos quitando un significado importante, lo estamos minimizando. ¿Y por qué? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de los panes y los peces, y lo vemos como un evento histórico del pasado, ¿qué hace eso por nosotros hoy día? Absolutamente nada. Es un evento que lo recordamos, que pasó, hablamos de él, de la misma forma que hablamos de la Segunda Guerra Mundial o de la conquista del Everest o el descubrimiento de América, algo que pasó y ya pasó y se acabó. Y tuvo unas consecuencias y se acabó. Pero el mito es mucho más importante porque era la forma en que los antiguos transmitían una sabiduría de generación en generación. Por lo tanto, los mitos son cambiantes. Cada vez que tú haces un cuento de un mito, por cientos y miles de años quizás, cada vez que usted lo cuenta, le cambia un poco porque lo tiene que hacer cónsono a las circunstancias en que se están viviendo en ese momento. ¿Entiende? Por lo tanto, es algo que tiene vigencia constante. No es algo que pasó y ya, se olvidó o se recuerda. No, es algo que está pasando constantemente. Por eso es que muchas de esas parábolas de Jesús, a pesar de que las vemos como historia, tienen un simbolismo hoy día porque en realidad son mitos. Y eso no le quita absolutamente ningún poder a la historia, al contrario, le da mucho más poder. ¿Por qué? Porque se hace relevante en tu vida. Y esa es la importancia de la mitología, esa es la importancia de los mitos, porque esa es la explicación que le daba la gente a los eventos que no entendían para poder incorporarlo a su psiquis y darle a ellos un entendimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Muchos de esos mitos hoy en día no son relevantes, por ejemplo, qué sé yo, Zeus el dios del rayo, Thor el dios del trueno, etcétera, porque ahora sabemos que es un rayo y que es un trueno, pero en aquellos tiempos no se sabía que era eso y tenían que darle una explicación, el origen del mundo, etcétera, ¿no? Porque eso hacía la vida más llevadera. Y el relato de los tres reyes magos es un mito, es una historia con minúscula de búsqueda, de una búsqueda, pero no de una búsqueda externa. O sea, ellos no salieron de unos países, Persia, Etiopía o España, uno de ellos, qué sé yo, para ir a buscar al niño, ¿no? Es una metáfora, todo eso de la búsqueda interior de nosotros constante, que es algo constante, ¿no? Es la descripción simbólica de un viaje del alma que anhela comprender algo, que anhela entender algo. Y ese algo es el origen divino de esa alma o de nosotros. Eso es lo que cuenta la historia de los Reyes Magos. Y vamos a hablar de los sabios, y no nos referimos solo a los Reyes Magos, ¿no? Sino a todo aquel que es sabio de verdad. Los sabios no son ellos tres nada más, los sabios somos todos nosotros, que andamos en esa búsqueda, ¿no? Y los sabios no siguen a multitudes. Ellos no seguían partidos políticos, ellos no seguían religiones, no seguían grupos en particular, no obedecían al miedo, ni mucho menos al poder político de la época, ¿no? Ni de esa época ni de ningún tiempo. Porque ellos van a hablar con Herodes, Herodes le hace unas preguntas, ellos les cuentan, qué sé yo, pero no le tienen miedo al rey. Ellos no le tenían miedo a nada externo. Y ellos siguen a una estrella, entre comillas. ¿Okay? Siguen a esa estrella. Y en la metafísica de Unity, esa estrella representa la intuición divina que está dentro de cada uno de nosotros. La capacidad espiritual que nos guía cuando aquietamos la mente y abrimos el corazón. O sea que esa estrella está constantemente brillando dentro de cada uno de nosotros y se manifiesta cuando nosotros le permitimos que se manifieste o creamos las circunstancias para que esa estrella se manifieste. ¿Okay? No es un objeto en el cielo, no es un cometa,
no es una supernova o cualquier otra cosa, porque no hay absolutamente ningún documento histórico que pruebe que sucedió ese fenómeno. ¿Ok? Es algo que ocurre en el interior de cada una de las personas que está buscando y que permite o crea las circunstancias para que esa luz interna se manifieste. Primero en sus vidas y luego hacia afuera. Todos nosotros tenemos esa estrella, ¿verdad? Y a veces la ignoramos y muchas veces dudamos de ella. Yo recuerdo un momento en mi vida que yo me di cuenta. Usted a veces tiene una intuición. Está pasando algo, usted tiene una conversación, hay un evento, lo que sea, y usted de repente intuye algo, como que hay una cosita que le da un mensaje. Y muchas veces uno lo entierra, no le hace caso, pensando que son cosas de uno, que son prejuicios que uno tiene, ideas que uno tiene que son erróneas y qué sé yo. Pero en un momento en mi vida yo me di cuenta que esas intuiciones a la larga eran ciertas. O sea, yo tenía razón y tenía que esforzarme cada vez que yo me tenía una intuición a filtrar todos estos prejuicios de pensamiento, todas estas cosas que yo sentía, que me había dado la cultura, que yo había leído, etcétera, etcétera, para hacerle caso a eso. Porque eso, aunque yo pensara que era irracional, era cierto, tenía algo de verdad que me iba a ayudar en el futuro, inmediato posiblemente, a resolver o entender un problema. Y yo creo que nosotros no debemos disparar de la baqueta cuando tenemos una intuición, por supuesto. Tenemos que procesarla, tenemos que analizarla, tenemos que dejar que madure para que después se manifieste. Por eso es mejor hacer silencio en ese momento y esperar a que esa intuición madure dentro de nosotros antes de poder permitirle que se manifieste hacia afuera. ¿Ok? Y esa estrella siempre nos está guiando y usualmente nos lleva a una comprensión más profunda de quiénes somos realmente y qué es lo que está pasando en nuestra vida, de otro punto de vista, de un punto de vista más interno, más espiritual, qué sé yo, más no tanto como de lo que está pasando afuera, sino de lo que está pasando adentro. ¿Okay? Los reyes en Unity los vemos como unas facultades espirituales. Unity enseña que el ser humano posee unas facultades espirituales, obviamente hablamos de los 12 poderes y hablamos de otras cosas, que cuando se despiertan, esas facultades reconocen al Cristo interno. Y no solamente lo reconocen, sino que le permiten a ese Cristo interno manifestarse en nuestra vida. Y más adelante en la vida de todos aquellos con los cuales nosotros tenemos contacto. Los Reyes Magos simbolizan estas facultades en acción. No es que solamente sean 3 facultades, sino son todos esos 12 poderes, todas esas 12 facultades en acción, manifestadas en estos 3 sabios que están siguiendo a la estrella, ¿no? Uno representa la sabiduría, la mente iluminada que puede discernir la verdad mucho más allá de las apariencias que usted ve frente a usted. El otro representa el amor, la devoción del corazón que reconoce esa presencia sin la necesidad de pruebas. Ahí está la fe también, ¿no? Obviamente. Y el tercero representa la voluntad espiritual, que es la decisión consciente de vivir desde lo que sabemos y amamos como verdadero. Y si venimos a ver estos 3 sabios simbolizan muchas de las cosas que nos pasan todos los días y que hemos ido adquiriendo durante nuestra vida, ¿no? Muchas veces, y a veces cuesta trabajo, tú de repente darte cuenta de que tú estás en un error, de que tú estás siguiendo algo que no es bueno para ti, que no es bueno para tu vida, o que estás creyendo algo que resulta ser un error. Y esto es bien difícil. Para mucha gente es muy difícil aceptar eso.
Porque hay gente posiblemente que viven toda una vida dedicados a una causa, la que sea, usualmente externa, y llega un momento en la vida en que se dan cuenta de que esa causa es errónea. Y la gente dice, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a echar por la borda X cantidad de años en esta causa? Y rechazan ver eso. Se apegan a la causa porque esos son años perdidos. Eso sucede todo el tiempo. Usted hace una inversión, por ejemplo. Usted ve que esa inversión es perdidosa. Y usted se da cuenta de que, pero usted no quiere salir de esa inversión, salirse. Y lo que invirtió darlo por pérdida, porque usted piensa, caramba, invertí tanto tiempo en esto, que yo voy a seguir a ver, porque en algún momento ya he invertido tanto dinero y termina gastando más. En vez de hacerle caso a eso. Pasa en las relaciones. Yo tengo una novia de 10 años, se habla de matrimonio, pero pues como tengo 10 años con ella me voy a casar porque, ¿verdad? Tanto tiempo perdido, dice, especialmente cuando uno es joven. Y no sé, a pesar de que todas las alarmas prenden dentro de ti diciendo que eso no va a funcionar, te casas. Y usted ve muchas parejas que llevan muchos años en relaciones, viviendo juntas, etcétera, se casan y al año están divorciados. Porque no es lo mismo de lejito que cerquita, ¿no? Y son cosas que probablemente usted ya sabe. Pero la cultura, la familia, etcétera, usted no se casa con una persona, se casa con una familia. Y la familia tuya se casa con la otra familia. Y romper esos lazos es bien difícil. Y mucha gente se mantiene ahí. Quizás sufriendo, no siendo felices, pensando que pues invertí tantos años que no vale la pena ahora yo salirme de esto. Y a veces nosotros juzgamos a la gente que toma una decisión como esa, qué sé yo, están casados X cantidad de años, o está en un negocio tantos años, o invirtió tanto tiempo en esto y de repente se viró la tortilla. Pero en vez de pensar que esa persona pues vio la luz o descubrió algo en su vida que para ellos es importante, cambió su forma de ver el mundo, nosotros rápido lo juzgamos y decimos, mira, este individuo, esta persona, qué bruta, no hizo esto, no se dio cuenta antes, o echó todo eso por la borda todos esos años y lo juzgamos negativamente por eso, ¿no? ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? El amor es más de lo que dijo Pablo, en realidad. El amor es... el verdadero amor es el amor que quiere que el objeto mejore, que el objeto progrese, que el objeto crezca. Si yo estoy en una relación y mi pareja está creciendo y yo hago algo para que ese crecimiento no se dé porque siento o envidia, o siento que voy a perder el control, o siento que me van a abandonar, o siento cualquier otra cosa, eso no es amor, eso es posesión. El verdadero amor permite y da paso a que ese crecimiento se dé. Muchos padres y madres, pues, cuando los hijos quieren levantar vuelo, pues, le ponen trabas sin querer porque los van a perder. Traen la pareja a la casa y ya en esa pareja ven al enemigo. Esos son los cuentos de las suegras, tú sabes. Que supuestamente son malas y qué sé yo, porque las suegras defienden a la nena y no quieren que se la lleven, etcétera, etcétera. No, porque esa nena yo la tuve para que me cuide cuando yo sea vieja. Cosas así, o viejo. Cosas que se dan. Pero que si venimos a ver, no es amor de verdad, ¿no? El amor de verdad reconoce la presencia interna y la reconocen todos los demás. Y reconoce esa manifestación de la presencia divina y tiene que echarle abono y tiene que dejar que se manifieste. No necesita pruebas, simplemente tiene que dejar que se manifieste, ¿no? En contra de toda cuestión humana de posesión y celos y toda esta vaina. Y la voluntad espiritual, por supuesto, es el quinto principio de Unity. Tú sabes un montón de cosas, pero tienes que practicarlo. Tienes que practicarlo y hay que vivir desde esa decisión consciente de lo que sabemos y lo que amamos como verdadero. Y voy a poner un ejemplo común, pero para que ustedes vean cómo es esto. Yo tengo un paciente que es veterano de Vietnam.
El individuo era piloto de helicópteros allá. Y él se siente bien orgulloso de lo que hizo y de lo que pasó y que él fue partícipe de eso. Y cada vez que surge una chispa de duda de que aquello fue un error, de que hizo cosas terribles, de que él se atrinchera y no se atreve, o no, para él es imposible admitir eso. Imposible admitir que eso pasó porque, o sea, todo lo que él creyó toda su vida, todo lo que él participó y lo que hizo durante su estadía allá y lo que significó y cómo marcó eso el resto de su vida, él no puede soltar eso. No puede admitir que no estuvo bien lo que él hizo. No puede admitir que el evento ahora se ve como un error. En aquel tiempo pues se le dio otra connotación. Y eso para él es bien difícil. Yo creo que ya tiene cáncer y tiene 80 y pico, casi 90 años. Pero eso no lo suelta. Es triste porque dentro de él esa estrella está brillando. Y él le echa tierra y a ese fuego le echa tierra para que no arda. Y va a morir con eso. Va a morir en esa lucha. Eso no es liberador. Para que ustedes vean cómo es la cosa, ¿no? Cuando la sabiduría comprende, el amor acepta y la voluntad actúa. Y ahí es que ocurre la epifanía. ¿Ok? Tú descubres algo, sabiduría, tú entiendes algo, tú aceptas eso. Y con voluntad actúas para que se manifieste eso. Ahí es la epifanía. Por eso digo que en la vida de todos nosotros han ocurrido muchas epifanías. Mi abuela tuvo una después de vieja. Mi abuelo, el papá de mi papá, era un hombre de su tiempo. Vamos a ponerlo así. Mi abuela no se compraba ni la ropa interior. Él hacía la compra, él compraba la ropa, o sea, toda la vida de ella estaba subordinada a él. Él hacía todo. Cuando ella tenía como 60 y pico de años, mi abuelo muere de cáncer. Y ella se ve sola. No sabe hacer absolutamente nada. Yo creo que ni cocinar. No recuerdo, porque cuando él murió yo tenía 10 años. Entonces ella compartió la vida. Cada 4 meses vivía con uno de los hijos. Eran 3. 4 meses vivía con nosotros en casa. Y yo la recuerdo con mucho cariño. Pero no hacía absolutamente nada. No podía. O sea, ella no sabía hacer nada. Un día, ya yo creo que yo estaba en la universidad. La hermana la invita a vivir con ella a una égida. La égida de los ingenieros, arquitectos y agrimensores, qué sé yo, allá en Guaynabo. Y ella ambivalente acepta irse a vivir con ella. ¿Qué pasa? Creo que una semana antes de mudarse para el apartamentito, la hermana se muere. Y yo recuerdo la conversación que tuvo con mi papá. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Que allí, que si esto. Y papi le dice, mami, vete. Tienes la experiencia. Si no te gusta, vuelve para atrás. Aquí las puertas están abiertas. La señora se muda allí, mi abuela. Y de repente empieza a hacer amistades. De repente empieza a salir con este bonche de amiguitos que hizo allí. Van a excursiones y van a pasadías y hacen reuniones y qué sé yo. Y estaba súper feliz. Y ella no se había dado cuenta de todo lo que se había perdido. Pero ella no se atrincheró. Ella dejó que eso se abriera y se manifestara. Y mientras estuvo allí fue súper feliz. Después se enfermó y qué sé yo, y tuvieron que ir a una égida y darle más cuido, etcétera, un cuido, pero ocurrió dentro de ella una epifanía, tarde pero seguro. Y en la vida de todos nosotros esas epifanías están ocurriendo constantemente, ¿no? Todo el tiempo. Pero tenemos que darle paso. Los Reyes Magos le ofrecen al niño Jesús unos regalos. Y esos regalos tienen un profundo significado metafísico.
que va mucho más allá de lo que cuentan las historias y las interpretaciones que dan las iglesias tradicionales sobre los regalos, ¿no? Que si la mirra es la muerte, que si el oro es la riqueza, que si el incienso es otra cosa, qué sé yo. Pero en realidad los Reyes Magos lo que le estaban dando a Jesús era recursos para exiliarse, para poder ir a Egipto y poder vivir y estar tranquilos allí. Es una cosa, ¿no? El oro que le lleva a uno de los reyes simboliza el valor supremo. Obviamente el oro en aquel tiempo y en este tiempo es un metal precioso, bien apreciado, tiene muchísimo valor. Pero aquí el valor supremo es la conciencia divina. El oro es el reconocimiento de ese valor supremo que es la conciencia divina dentro de nosotros y representa nuestra disposición a reconocer que lo espiritual es la verdadera riqueza. No es riquezas materiales, no es tener cosas, es lo espiritual. Eso simboliza el oro. El incienso representa la oración, la meditación, el silencio. Y eso es elevar la mente por encima del ruido del mundo para entrar en comunión consciente con Dios. Hay una canción de un español que dice, si se callase el ruido, tal vez pudiéramos hablar. Y él habla de la cacofonía del mundo, todo lo que está pasando, las noticias, todo es tan rápido, todo es abrumador, apabullante. Si pudiésemos apagar ese ruido, pudiésemos hablar, pero no hablar así, sino hablar de espíritu a espíritu, hablar con el yo interno. Ese es el incienso. Y la mirra antiguamente se utilizaba para embalsamar los cadáveres, etcétera, ¿no? Pero aquí simboliza la transformación, el dejar ir viejas ideas, viejos miedos, creencias limitantes, para permitir el nacimiento de una nueva forma de ser. Yo me imagino a José y a María con el nene allí, con los secuaces de Herodes buscándolo, pensando, me tengo que ir de mi país, tengo que emigrar, tengo que brincar esa verja. Eso está pasando constantemente en el mundo ahora mismo. Esto no es algo que pasó y ya está. Eso pasa constantemente. Yo vivo en un país, me siento perseguido, me quieren matar, no puedo vivir, o sea, no puedo comer, no tengo absolutamente, me tengo que ir. Con todo lo que eso significa, dejar mi pueblo, mi cultura, mi casa, mi idioma, a irme a tierra extraña a probar fortuna. Pues ellos se van a Egipto. Gracias a Dios que allí lo recibieron bien. Pero eso se da constantemente, ¿no? La mirra simboliza eso, esa transformación que tiene que ocurrir para que tú puedas moverte a un lugar seguro espiritualmente. Y la epifanía no es solo ver la luz, es permitir que se manifieste y que nos transforme. Esos regalos de los reyes simbolizan eso, ¿no? Y en Unity afirmamos que el Cristo no es una persona separada de nosotros, sino el principio divino de la filiación que tenemos con la divinidad, con lo divino. Está presente en todo ser humano. Jesús vino a demostrarnos lo que es posible cuando tú tienes tu vida completamente alineada con la conciencia de lo divino. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. La Epifanía nos recuerda que ese mismo Cristo busca manifestarse en cada uno de nosotros, como lo hizo en Jesús de Nazaret. No como perfección lejana, sino como un amor práctico, sabiduría cotidiana y compasión viva. No es una promesa de algo que va a ocurrir después que te mueras, en 20 años, en 15 años. No, es una promesa de algo que puede ocurrir en este momento, si tú se lo permites. Y como todo proyecto de vida, o lo que sea, empieza desde poquito. Empieza con una idea, empieza con darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta antes. Sigue con la manifestación de esa idea poco a poco, hasta que llegas.
pero es un proceso que nunca termina. Es un camino que tú nunca terminas de andar. No hay cosa más peligrosa o más, por ejemplo, un médico que no consulta. A ese médico yo no voy, porque ese médico no admite que pueda haber cosas que él no sabe. Yo quiero un médico que consulte a otros médicos, que pregunte, que me escuche, que me conteste mis dudas. Y si no sabe la contestación, que me diga, caramba, yo no sé eso, pero voy a averiguar y voy a consultar y después te digo. Lo mismo pasa con los políticos. Lo mismo pasa con la gente. Yo lo sé todo. Yo no tengo que venir aquí a la iglesia porque ya yo lo sé todo. El que lo sabe todo y para de caminar se murió. Está muerto. Porque la vida es un camino que hay que andarlo todos los días. Si tú paraste, estás muerto. Eso es como en veterano. Una vez un señor me dice, doctor, no se ponga viejo, que los achaques, nunca llegue ahí, que esto es un revolú. Yo, mira, tú me estás deseando la muerte. El tipo se quedó. No, pero ¿cómo usted va a decir? Sí, porque el que no llega viejo es el que se muere hoy. Déjame tranquilo. Yo quiero ver, yo quiero llegar. ¿Entiendes? No, seguro. Cada vez que elegimos responder desde la comprensión en lugar de la reacción, el Cristo se revela. Lo que yo dije ahorita, que tú tienes una epifanía, tú tienes un presentimiento, tú tienes una intuición, pero debes responder a esa intuición con la comprensión. Tienes que dejar que se marine, que se cocine a fuego lento, examinarla para dejar que se manifieste. Si tú lo haces de cantazo, va a salir sin filtro, va a salir sin procesar. Es como comerte el pan, la masita del pan sin dejar que se hornee. Yo no sé si ustedes, pero yo la envía la masa del bizcochito y qué sé yo, me gustaba, pero mejor era el bizcochito. Pero tú tienes que dejar que el proceso se dé para que se manifieste de la forma correcta. Y cada vez que elegimos, por ejemplo, perdonar, confiar o servir, la epifanía ocurre en ese momento. La epifanía no es un día en el calendario, no es el 6 de enero, es la víspera, que es el 5, es una forma de vivir. La conmemoramos ese día y mucha gente lo celebra a los reyes y la vida sigue igual. No. El propósito de la epifanía es que se convierta en una forma de vivir, es permitir que la luz que reconocemos internamente se convierta en luz para todos los demás, para el mundo si es posible. Y claro, eso se hace poco a poco, eso no es que de repente tú descubriste algo y te vas a poner por ahí con altoparlantes a decirlo, pues se van a burlar de ti. Hoy somos llamados a ser la manifestación viva de lo que reconocemos como verdadero. Es a caminar de regreso como los reyes. Los reyes llegaron allí, descubrieron eso y caminaron de regreso a sus países, pero no por la misma ruta, porque la ruta los llevaba a pasar otra vez por Herodes. ¿Se acuerdan del cuento? Ellos tienen que ir por otra ruta, por un camino nuevo, porque ya tú vistes. Ya la cosa no es como era antes, ¿no? Transformados por lo que hemos visto y lo que hemos comprendido. Por eso fue que después que Adán y Eva mordieron esa fruta, se dieron cuenta de un montón de cosas. No hacía falta un ángel para proteger el regreso, porque ya lo que tú viste, lo viste, no lo puedes dejar de ver. Esa puerta se cerró dentro de ti, tienes que ir a andar otros caminos, hacer otras cosas. Entonces, nuestra vida debe ser el regalo que ofrecemos al mundo. Nuestra vida desde la epifanía, desde la transformación, andando siempre por caminos nuevos, que toda esta conciencia divina nos permite ver, que están ahí, pero están ocultos entre la maleza de los pensamientos, la maleza del diario vivir, la maleza de la rutina, etc. Pero los caminos están ahí. Hay que aprender a verlos, ¿no? Y yo quiero terminar con esta afirmación que después que yo la lea quiero que la repitan conmigo.
Yo soy una expresión viva de la luz divina. Yo soy una expresión viva de la luz divina. Yo soy una expresión viva de la luz divina. Yo soy una expresión divina de la luz divina. Por lo tanto, vivimos desde esa constante epifanía. Dios los bendice.